Estamos grabando, entonces. Esta fue la clase del día lunes 5 de abril. Fue sobre circuitos eléctricos. Vimos la definición de un circuito eléctrico, los elementos que tienen los circuitos eléctricos, un circuito cerrado, un circuito abierto. Y acá fue la clase sobre la tarea, que fue resistencias en serie. Esta fue la clase, este fue el ejercicio. En el ejercicio nos daban este circuito. En este circuito tenemos 3 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y tenemos una batería o FEM, fuerza electromotriz. Voltaje. Entonces, lo que teníamos que realizar es encontrar la resistencia equivalente. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Sumando resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia 3. Así encontramos la resistencia equivalente. Entonces, por acá tengo resistencia equivalente, la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 5 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vamos prestando atención. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 10 ohmios. 10. Excelente. ¿Cuánto vale la resistencia 3? 10 ohmios. Muy bien. Entonces sumamos 5 más 10 y nos queda 25. 25 ohmios. Entonces la resistencia equivalente es 25 ohmios. ¿Hasta ahí está todo claro? Me dan un pulgar hacia arriba, por favor. Pueden reaccionar con un pulgar hacia arriba. Sí, profe. Muy bien. Ok. Ahora. Vamos con la corriente en el circuito. Entonces, acá en corriente en el circuito dice, la corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. ¿Sí? Corriente, voltaje dividido la resistencia. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en este circuito? ¿Quién me dice cuál es el voltaje? 100 voltios. 100 voltios, muy bien. 100 voltios dividido la resistencia equivalente. La resistencia que era de 25. 100 dividido 25 era 4. 4 amperios. 4 amperios de corriente. La corriente tiene 4 amperios. ¿Estamos bien acá? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, entonces, por aquí teníamos la fórmula de del tercer inciso. El voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Nos decía la fórmula, el voltaje 1 es corriente del circuito por resistencia 1. Entonces, la corriente es 4 amperios. La resistencia 1 es 5 ohmios. Multiplico 4 por 5 y nos queda 20. Un voltaje de 20 voltios. Vamos ahora con el voltaje 2. El voltaje 2 nos dice corriente por resistencia. La corriente es de 4 amperios y la resistencia es de 10 ohmios. Multiplicamos 4 por 10 y nos queda 40 voltios. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Sí, profe. Vamos ahora con el voltaje 3. Entonces, en el voltaje 3 tenemos corriente por resistencia. La corriente es de 4 amperios y la resistencia es de 10 ohmios. Entonces, multiplicamos 4 por 10 y esto nos devuelve 40. 40 voltios. Muy bien. ¿Cómo comprobamos si lo que acabamos de realizar está correcto? Pues vamos a sumar. Sumamos 20 más 40 y nos queda 100. Sí. 100 voltios. 100 voltios que es la cantidad que tenemos en la batería del circuito. 100 voltios. ¿Es la misma cantidad? Sí. Por lo tanto, el ejercicio está correcto.
¿Ok? Profe, está grabando, ¿verdad? La pantalla. O sea, Sí, estoy grabando la sesión del día de hoy y lo voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver y puedan resolver la tarea. ¿Ok? Entonces, ven chicos, la tarea tenía un total de 10 puntos. Nadie me entregó la tarea. Entonces, ahorita tenemos menos 10 puntos. Nadie me entregó la tarea la semana pasada. Y teníamos pero yo un no foro. estuve allí. Tuvimos Yo un no sabía que... foro. Sí, voy a volver a habilitar la tarea para el día de hoy. Tuvimos un foro. El foro valía un punto. Esta era la tarea. Este era el circuito. Nos pedía, al igual que en el ejercicio de arriba, resistencia equivalente, corriente en el circuito y los voltajes. Aparte teníamos un foro. Profe, ¿hasta qué Entonces, hora tenemos para entregarlo hoy? ahorita les voy a explicar. Entonces, me voy a ir a Estela. ¿Pudieron descargar la planificación, chicos? No. Descargaron ok, voy a explicar nuevamente. Entonces, mire pues, en Estela vamos a buscar la clase de robótica. Sería, solo voy a ingresar a ponerlo. Vamos a buscar la clase de robótica. En mis clases, buscamos quinto o sexto grado, la clase de robótica. El tercer icono es las actividades. ¿Sí? En el tercer icono tenemos las actividades. Entonces, la tarea de la semana pasada se llama tarea resistencia serie 1. Tenemos hasta las 6 de la tarde del día de hoy para subirlo. Perdón, hasta medianoche. Hasta medianoche del día de hoy. ¿Sí? Tarea Vamos a salir resistencia en ahorita. serie número 1. Esta tarea la subimos el día de hoy. Resistencia en serie número 1. Profe, ahorita vamos a salir. Tiene un valor de 10 puntos. Ahorita estamos en clase. Ok. Ahora, para esta semana tenemos un foro. El foro se llama Resistencia de los Materiales. ¿Dónde resolvemos el foro? En la parte de arriba, el foro es el quinto icono. ¿Lo ven? ¿Ven dónde dice foro? Chicos. Sí, profe, sí lo veo. Sí, Ok, profe. el quinto icono es el foro. El de hasta abajo tenía un valor de un punto, pero tuvimos 6 días para resolver ese foro. 6 días y nadie lo resolvió. Entonces ahí perdimos un punto. Un punto en ese foro. Por favor, para esta semana no dejemos pasar el foro. El foro de esta semana se llama Resistencia de los Materiales. Se dan cuenta que la fecha de inicio del foro fue el día de ayer. Ayer a medianoche, ayer a las 0 horas, inició el foro. Y finaliza, aquí nos dice fecha de cierre, sábado 17 de abril. Tenemos 7 días para responder el foro, ¿ok? Entonces, en el foro, al darle clic, nos va a tirar este texto. Nos dice, resistencia eléctrica de los materiales. Investiga y comenta sobre la resistencia eléctrica de los materiales. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Y el segundo punto es, escribe la resistencia de al menos 5 materiales. Por ejemplo, la resistencia del oro, la resistencia del cobre, la resistencia del metal, la resistencia del hierro, ¿ok? ¿Estamos claros con esto? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, acá tenemos el foro de esta semana. Por favor, no lo dejemos pasar. Ahora, regreso nuevamente a las actividades. ¿Me confirman si ven actividades? Sí, sí se ve. La última actividad dice tarea resistencia en serie número 2. ¿Sí? Tarea resistencia en serie número 2 es la tarea que les voy a asignar el día de hoy y tenemos hasta el día sábado para entregarlo, ¿ok?
Me da un pulgar hacia arriba si está claro, por favor. Muy bien, entonces, voy a proceder con la clase del día de hoy. El PDF, no sé si lo descargaron también. Yo le subí el PDF. Les dije que iba a estar en Profe, a mí por a biblioteca. veces la Santillana me pide contraseña que ponga de nuevo y tengo ¿No tienes tu que usuario y tu estar, contraseña? sí, sí lo tengo, pero lo tengo que estar buscando cada vez de que yo ingreso, me pide contraseña y usuario. Sí, tienes que tenerlo a la mano, si no te lo sabes de memoria. Tu usuario y tu contraseña son tus credenciales para ingresar a la plataforma. O sea, Igual en que la todo lo usamos. plataforma LBA. ¿Ok? Bien, entonces, voy a escribirles por acá la fecha del día de hoy para que quede en el PDF. Sería día lunes Profe, 12 de abril, ¿te escucho? pero es difícil entrar a la plataforma. ¿Se te es difícil entrar a Estela? ¿No has estado utilizando Estela? Es que me pide una contraseña y no sé cómo. Me pide contraseña de usuario otra vez. Ok, ¿de qué grado sería? ¿Quinto, sexto? Pues, Quinto. quinto, va. Voy a gestionar eso, chicos. Voy a gestionar esto y vemos qué solución le damos. Ok, entonces, el día de hoy sería resistencias en serie. Y vamos a tener la tarea número 2 de las resistencias en serie. Por acá les voy a dar un ejemplo. Tenemos este circuito. Por acá hay una batería. Por acá tenemos una resistencia. Por acá hay otra resistencia. Y por acá otra. Muy bien. Tenemos un voltaje, aquí es positivo y aquí es negativo, de 25 voltios. ¿Sí? Tenemos un voltaje de 25 voltios. Ahora, esta es la resistencia número 1. Resistencia número 1 con un valor de 2 ohmios. ¿Ok? Recordemos que este símbolo es omega, mayúscula, representa la resistencia, ¿ok? La cantidad de resistencia de este dispositivo. Ahora, tenemos por acá la resistencia número 2. Tenemos una resistencia de 3 ohmios. ¿Sí? Resistencia de 3 ohmios. Y por acá tenemos la resistencia número 3. Una resistencia de 5 ohmios. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular, el primer inciso es la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. Y el segundo inciso es la corriente en el circuito. El tercer inciso es voltajes 1, 2 y 3. Ok, acá tenemos el ejercicio, acá tenemos lo que nos está pidiendo que calculemos. Voy a realizar el primer inciso, calcular la resistencia equivalente. Bueno, analizamos el circuito y todo está en serie. ¿Por qué decimos que todo está en serie? Porque con una sola línea, con una sola trayectoria, podemos circular o podemos pasar por todos los dispositivos del circuito. En otras palabras, las resistencias están en serie porque está una detrás de la otra. ¿Ok? Estamos en serie. Me da un pulgar hacia arriba si comprendemos. Vos agarraste la piedra, no te lo había regalado.
Yo bien abusivo, agarraste el lápiz rojo y no te lo había regalado. Jocelyn, tu micrófono. Muy bien, ahí me están reaccionando. Ok, entonces vamos con la resistencia equivalente. Vamos a sumar, resistencia equivalente es igual a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia 1? Denis. Denis. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 2. 2, muy bien, 2 ohmios. La resistencia 2, Vanessa. 3 ohmios. 3 ohmios, muy bien. La resistencia 3, Emanuel. 5 ohmios. 5 ohmios. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? Diego Medina. ¿Cuál es la resistencia equivalente? 25. Hay que sumar 2 más 3 más 5. Son 10. 10 ohmios, muy bien. Tenemos acá entonces nuestro primer inciso. La resistencia equivalente es de 10 ohmios. ¿Ok? 10 ohmios. Ya tenemos nuestro primer inciso. Voy a colocar aquí un check. Ahora nos toca calcular la corriente en el circuito. Entonces, la corriente en el circuito es por medio de la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje dividido la resistencia. ¿Cuál es el voltaje del circuito? Johnny Varillas. ¿Dónde? ¿Cuál es el voltaje del circuito? 25. 25 voltios, muy bien. Ahora, la resistencia. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Ashley. Ashley. ¿Cuál es la resistencia? ¿Dónde? Ok, necesito que encendamos nuestra cámara, por favor. ¿Cuál es Ohmios. la resistencia ¿Qué tengo que equivalente? hacer, profe? ¿Cuál es la resistencia equivalente? Es Necesito que estemos en clase, por favor. profe, ¿lo puedo decir yo? Sí, lo puedes decir. Son 10 ohmios. Son 10 ohmios, aquí está. Bien, Ashley, Jocelyn, les encargo su cámara, por favor. Ok, ahora realizamos la división. 25 dividido 10. 25 dividido 10. Dividir una cantidad entre 10, entre 100, pues es mover realmente el punto decimal Profe. tantas veces como cifras sean Profe. 0, ¿verdad? En este caso, no. 2.5. Profe. Es 2.5. 25 dividido 10, ¿cuánto es? 2.5. Profe, me aprende ¿Ok? para ir al baño. Sí. 2.5 amperios. Entonces, por acá tenemos 2.5 amperios. Por acá tenemos ya nuestro inciso número 2. Ahora, nos vamos con el inciso número 3, que es calcular los voltajes. Entonces, el voltaje número 1, ¿se recuerdan la fórmula? Decía, voltaje número 1 es corriente por resistencia número 1. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en el circuito? Diego Medina, ¿cuánto vale la corriente en el circuito?
García López. 2.5. 2.5, muy bien. 2.5 amperios. García López, ¿cuánto vale la resistencia número 1? Resistencia número 1. Está bien identificado. 2.5 amperios. Resistencia número 1, R1. Acá lo tenemos, 2 ohmios. 2 amperios. 2 ohmios. Recordemos que este símbolo es ohmios, 2 ohmios. Ok. Acá se multiplica, esta es una multiplicación. Multiplicamos 2.5 por 2, nos queda 5. 5 voltios. Muy bien. Ahora vamos con el voltaje número 2. El voltaje 2 es corriente por la resistencia 2. La corriente sigue siendo 2.5 amperios. Ok. Y la resistencia 2, le pregunto a... vamos a ver. Ian, ¿cuál es la resistencia número 2? Son 3 ohmios. Son 3 ohmios. Ok. 3 ohmios. Entonces, multiplicamos 2.5 por 3. ¿Quién me dice 2.5 por 3? Yo, profesor, 2.5 voltios. No, 2.5 por 3. ¿Podemos multiplicar con decimales? Son Chicos, 5.5. ¿pueden multiplicar con decimales? 5.5, profe. ¿No pueden multiplicar con decimales? No. Creo que es 75 o algo Bien, así. si se les complica pueden realizar esto. 2.5 más 2.5 más 2.5. Eso es algo sencillo. ¿Ok? Sumamos 5 más 5 más 5 son 15. Anoto 5 y llevo 1. ¿Sí? Ahora sumamos 1 más 2 son 3. Más 2 son 5. Más 2 son 7. Y bajamos el punto. El resultado es 7.5. 7.5 voltios. Se los explico de esta manera por si no lo han visto en matemáticas, para que se les haga más sencillo. ¿Ok? 3 veces 2.5. Ahora, nos toca el voltaje número 3. ¿Sí te escucho? En esta se hace una multiplicación. Sí, es una multiplicación. 2.5 amperios por la resistencia 3. ¿Cuál es el valor de la resistencia 3? Le pregunto a Jocelyn Noemí. El valor de la resistencia 3. Jocelyn. ¿Cómo, profe? Si no lo escucho muy bien. ¿Cuál es el valor de la resistencia 3? Jocelyn. ¿Cuál es el valor de la resistencia 3? 5 ohmios. 5 ohmios, gracias. 5 ohmios. Entonces, multiplicamos 2.5 por 5. ¿Cuánto es 2.5 por 5? Me lo 2 dice. por 2 es 4. Ok, bien. Les voy a explicar la multiplicación de decimales. Escribimos 2.5 y abajo el número 5. En la multiplicación no importa dónde coloquemos el punto. Si está abajo, no. Ahí no importa. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto es 5 por 5? 25. 5. Entonces, anoto 5 y llevo 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Más 2. 12. Ok, entonces anotamos aquí 12. ¿Cuántos decimales tenemos en total? 1. Solo hay uno. Entonces aquí, ¿cuántas cifras decimales le corresponde? 1. Solo uno. 1. Entonces, la multiplicación de decimales se realiza de esta manera. Y acá nos quedaría 12.5 voltios. ¿Ok? 12.5 voltios. Muy bien, les voy a dejar el procedimiento de la multiplicación por aquí.
Ahora, por acá. Una comprobación de que realizamos bien el ejercicio es sumar. Sumemos los voltajes. Este es 0.0, ¿verdad? Entonces, 5 más 5 son 10. Anoto 0 y llevo 1. Anoto 0 y llevo 1. Sumemos. 5 más 1 son 6. ¿Sí? 6 más 7 son 13. 13 más 12. 25. 25. Entonces, 25 es el total del voltaje que tenemos en la batería. Sí, realizamos bien el ejercicio. Muy bien, voy a colocarles la tarea del día de hoy. Si se dan cuenta, es similar a la práctica de la semana pasada. Lo vamos cambiando únicamente. Son es lo que tenemos que hacer. Cambiando los datos. Entonces, voy a escribirles por acá la tarea para el día sábado. ¿Se recuerdan que tienen una tarea atrasada? Sí. ¿Sí? Tienen una tarea atrasada, entonces. La tarea atrasada es como la que acabamos de ver, ¿o no? Sí. Sí. Igual, la clase se las voy a subir hoy en la tarde, tipo 3 y media de la tarde. Tienen la clase en el canal de YouTube. Ok, tenemos un voltaje de 30 voltios, una resistencia de 3 ohmios, 6 ohmios y 6 ohmios. Ok, ¿qué nos pide calcular? De igual manera, calcular la resistencia, calcular la corriente y calcular el voltaje. Calcular la resistencia. La resistencia equivalente, la corriente en el circuito y los voltajes. Voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Alguna duda con la clase? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahí estamos entonces, chicos. El PDF se los estaré subiendo en plataforma, siempre de Estela. Nos vemos el próximo día de clases. Se cuidan. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Dios, profe, me gusta su clase. Gracias.